un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Desde hace tiempo el Señor ha estado hablando a mi vida en relación a lo que es la visión espiritual. Considero una de las necesidades más grandes que tiene hoy la iglesia del Señor, poder mirarle a Él. Y quiero decirle que la dirección de esta palabra va a fortalecer en muchos de nosotros lo que es una perspectiva, una visión de poder ir bajo las pisadas del Maestro, es decir, seguir en el discipulado y poder considerar, mis hermanos, que nada pueda distraernos, hablando en un sentido espiritual, tantas cosas que hoy nos distraen, pero creo que si nosotros permanecemos en la palabra y dejamos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, seguramente por torpes que seamos no seremos desviados. Esta palabra también va dirigida a un entendimiento clave acerca de algo que encuentro muy tergiversado en lo que es el campo de la guerra espiritual. Es decir, que también va dirigida esta palabra en lo que tiene que ver principados, lo que tiene que ver potestades, lo que tiene que ver con un combate espiritual que de alguna manera, consciente o inconscientemente, más vale que sea consciente, nosotros estemos apercibidos de estar equipados y contar con toda la armadura de Dios. Y también veo que puede traer sobre nosotros una confianza y al mismo tiempo un anhelo de algo que el Señor quiere hacer. Él quiere mostrarse a nuestra vida, Él quiere revelarse a nuestra vida. De todo lo que a mí me puede impactar acerca de lo que es la fe en el Señor es el propósito en el cual Él nos ha convocado, nos ha llamado, y es, Él quiere habitar en medio de nosotros. Él quiere mostrarse un Dios que habita en medio de su pueblo. Y ahora el conocimiento que tiene que ver, mis hermanos, dado por el Señor a través de la palabra y a través de la dirección espiritual, se requiere entendimiento y precisión. Voy a invitarles que vayan a Efesios capítulo 1. Por largo tiempo, estoy hablando desde el inicio del ministerio, el Señor me ha cautivado y ha traído sobre mí una apreciación muy importante acerca de lo que es la iglesia en Éfeso. Les he dicho que por lo menos tenían dos características que tiene esta iglesia y que ojalá la pudiéramos nosotros apreciar. Cuánto anhelo que fuéramos conocidos como iglesia bajo estas dos características. Dice el verso 15, capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, una fe inquebrantable, y esa es la primera característica que tiene esta iglesia. Una fe, mis hermanos, que primeramente, como dice el verso 14, verso 13, si devuelven un poquito para dos versos, una fe que fue para salvación, cuando dice la segunda parte del verso, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es una fe que les llevó a la salvación eterna. Pero más adelante encontraremos una fe actualizada, una fe que conduce a lo que es un presente continuo. Pero de las características que tiene la iglesia de Éfeso es que es una iglesia que tiene fe. ¿Qué más? Esa fe no es en ninguna doctrina, no es en sí mismo, sino es la fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo el verso 15, y de vuestro amor para con todos los santos.
Si no hay amor, si no es una iglesia que se ame, mis hermanos, entonces podremos hablar lenguas angelicales, podemos discernir, descifrar los misterios, podemos entregar nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, nada soy. Dos características impresionantes de la iglesia en Éfeso. Ahora, el calibre de lo que es el conocimiento y el hablar acerca del entendimiento espiritual es impresionante. Pero verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, y esta es la oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y yo tengo en un círculo, os dé. Dos palabras. Quiere decir que esto no lo obtenemos por el hecho de estudiar o tener a un mentor, quien quiera que sea, o yo escucho a... No. Esta es una gracia y esta es una dádiva que solamente Dios puede dar. ¿Y qué puede dar? Vean lo que Él puede dar. Dice: os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y ahora viene una palabra clave que nos habla acerca de la intensidad de la visión. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y qué es cuando a alguien se le abre la visión? Porque la visión de Dios se puede recibir y también ya recibida uno puede dejarla y entonces volver a la ceguera. Pero en este caso dice: os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y vean, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su, no nuestra, su herencia en los santos. Como diciendo que en ti hay una herencia, pero que no se cobrará si no mueres. Ese es el principio que presentan las Escrituras. Para que una herencia pueda cubrir, para una iglesia, una herencia pueda ser recibida, tiene que haber la muerte del testador. Y en este caso no es el testador nuestro Señor Jesucristo, no. Aquí ya nos dio, si venimos la salvación, Él muere para que nosotros tengamos salvación. Pero ahora está hablando acerca de una herencia que es suya en nosotros, pero esa herencia no la cobrará, no la tomará Él si no hay muerte. Y entonces ahí es el camino de nosotros. Es contradictoria muchas veces la manera como podamos nosotros entender las Escrituras, pero habrá gloria en una vida que nos lleva a la muerte. Pero si nosotros lo vemos en el discipulado, y es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y para qué sería la cruz si no es para morir? Entonces, cuando nosotros sabemos de la esperanza que Él los ha llamado y sabemos cuál es esa herencia, verso 19, y aquí es donde quiero centrarme: y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los... Y entonces ya no habla de una fe de hace 10 años y una fe de hace 5 años o la fe de ayer. No. Ya no es, si usted puede contrastar el verso 13 al verso que estamos leyendo, usted encontrará que el verso 13 habla de una fe que fue para salvación, pero ahora encontramos una fe que es para revelación. Una fe que es para verle a Él. Y entonces, ¿cuál es el antónimo de la fe? La incredulidad. Eso es clave para hoy en el desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cómo ser participantes de verle en la supereminente grandeza de su poder, me gustaría definir bien rápido lo que es supereminente. En la concordancia Strong dice que es la palabra 5235 y dice: lanzar más allá de la marca usual, es exceder. En otras palabras, ni siquiera tenemos una apreciación, estoy diciéndolo personalmente, pero me atrevo a involucrar al pueblo del Señor en cuestión de verle a Él. Es impresionante. Por eso Él se quiere mostrar
Y por eso al final de los tiempos y al final de todo esto dice, le miraremos cara a cara. Pero ahorita estamos como en un espejo mirándole, pero qué impresionante que ya le vemos. Y qué impresionante de que ahora el Señor por su gracia nos ha dado esa capacidad de verlo, pero ¿cómo lo estamos viendo? No lo vemos como Jesús de Nazaret, no lo vemos como el Dios encarnado solamente, no lo vemos como el Hijo de María, no, lo estamos viendo en la potencia de lo que es la supereminente grandeza de su poder. Yo no sé si alguien tiene ese tipo de visión, no sé si has llegado a ese nivel de decir, lo estoy viendo de esa manera. En lo personal voy en un proceso, pero cuánto anhelo que esta palabra se haga realidad en mi vida para que podamos decir, lo estoy viendo a Él. Pero ¿cómo lo vemos? En la excedido completamente. Y es ahí donde no hay recipiente humano, no hay mente, no hay, mis hermanos, hombre que pueda percibir este tipo de visión naturalmente. Tiene que ser en el área espiritual. Todo lo quieres espiritualizar, alguien puede decir. Pero esa es una excusa para que nosotros salgamos de la parte de lo que lo natural conlleva a lo espiritual y nunca a la inversa, que lo espiritual nos lleve a lo natural, que de eso hoy estamos infestados. Pero siguiendo con esta parte, quiero que usted vea el fundamento. ¿Qué se necesita para tener esta visión? Primero, la gracia del Señor para poder mirarle. Pero esta gracia nosotros podemos verla que tiene un cimiento, y aquí es donde podemos ir a los inicios. O sea que al mismo tiempo, como es una palabra que implica entendimiento, revelación, pero al mismo tiempo es elemental. ¿En qué? ¿Y cuál sería el fundamento para tener este tipo de visión y poder verle? Y al mismo tiempo, ¿cómo peligrar para que nosotros no podamos ver los primeros rudimentos de la fe? Como diciendo, quieres avanzar tanto y quieres ir hacia allá, pero no has sentado el principio fundamental para que podamos tener acceso. Y vean qué es y de qué me estoy refiriendo. Y dice las Escrituras, verso 19, permíteme volver a leerlo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, plural, iglesia, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, y aquí viene, resucitándole de los muertos. Si no es bajo el poder de la resurrección, si no es la parte de lo que es morir para vivir, y estamos hablando de dos terrenos, estamos hablando en dos terrenos diferentes y en el cual nos identificamos con dos palabras claves. La primera es bautismo. Y el bautismo tiene que ver con bajar a una profundidad y luego sumergir, salir. Pero bautismo también no podemos divorciarlo, separarlo de lo que es muerte y resurrección. Y cuando hablamos de lo que es en su idioma original bautismo, es ver la parte de profundo, entrar en una profundidad. Pero luego no permitirás que mi alma, no permitirás, como dice el Salmo 16, verso 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y entonces el poder de la resurrección, como diciendo que la base fundamental para que nosotros podamos acceder a la parte de ver la supereminente grandeza de su poder, está sentado sobre la parte de lo que es la resurrección. Entonces, cuando hablamos de resurrección, es aquello que nos podemos nosotros entrar en lo que es lo inicial de la fe cristiana. ¿Y cuál es? Fe en Dios, bautismos, resurrección de los muertos. No los dije en orden, pero están en Hebreos capítulo 6. Y a partir de ahí podemos ver que esos rudimentos nos dejan ir hacia adelante, hacia la perfección, hacia la madurez. Entonces, no vayamos tan a prisa. Entonces lo tenemos así como en un objetivo, y eso es lo que Dios quiere que veamos, pero poner el fundamento. Y el fundamento tiene que ver con la experiencia que cada creyente tenga que tener acerca de lo que es haber muerto y resucitado. Y de aquí es donde podemos ver que, por ejemplo, Apocalipsis 1:5, vayan conmigo para allá, Él tiene la preeminencia.
Y cuando hablamos acerca de lo que es la preeminencia en lo que tiene que ver la resurrección, entonces estaremos hablando de que aun cuando hubo algunos, la viuda de Naín, que resucitó, ¿verdad?, el Señor a ese chico, a ese joven. Y aunque podamos ir hacia atrás a los milagros de Eliseo y poder ver todos los que han resucitado, ahorita no están, no viven. Pero cuando vemos aquel que tiene la autoría, y dice Apocalipsis capítulo 1 verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero, el primogénito de los muertos. Y entonces tiene la autoría, y como hemos leído en Efesios, la operación del poder de su fuerza se manifiesta y ha operado en Cristo. ¿En qué? En lo que es muerte y resurrección. Y entonces identificarnos en esa parte es lo que nos puede llevar a dos terrenos. Y este terreno tiene que ver con lo que es una resurrección. Es, tengo un antes y un después. Tuve una vida. Y esa vida yo morí. ¿Para qué? Para que ahora pueda entrar en novedad de vida. Es yo morí y entonces me identifiqué con la muerte, pero también con la resurrección, y ahora estoy en otro terreno. Eso es lo que el Señor quiso hacer desde el principio. Ahora le voy a dar por lo menos dos eventos en las Escrituras que nos dejan ver cómo la resurrección está, pero ligada completamente con lo que es la parte de lo que es mirarle a Él. La parte de tener una visión de la supereminente grandeza de su poder. Alguno podría decir es demasiado profundo teológico. No, porque tiene parte muy práctica. Y que en lo que podamos ir avanzando, usted mirará el peligro en el cual nosotros nos encontramos si estamos en un terreno opuesto. Es decir, si no valoramos lo que es la resurrección de entre los muertos. Y vea aquí, yendo al principio, en el libro del Éxodo, en su capítulo 12, la Pascua. Una de las preguntas que tenemos que hacer es ¿por qué el Señor establece la celebración de la Pascua año tras año, tras año, tras año? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué el Antiguo Testamento establece lo que es la muerte de un cordero y año tras año celebrar la Pascua? ¿Por qué? Porque el Señor les estaba llevando, y como ellos, nosotros también, déjenme decirle eso, como ellos no entendían la parte de lo que es el terreno que estaban pisando, el Señor recordando día a día o año tras año la celebración de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Era hay que morir, hay que matar. ¿Pero para qué morir? Pues para que estén en otro campo, muerte, resurrección. El error que nosotros tenemos al leer el Éxodo, por lo menos en el capítulo 12 y en la última de las plagas, porque aquí es la anunciación, en capítulo 11, la anunciación de los primogénitos, pero y luego viene la parte de la institución de la Pascua. Entonces nosotros entramos ahí y podemos ver que, escuchen, podemos nosotros decir, murieron todos los primogénitos de Egipto. ¿Cómo le fue mal a Faraón, verdad? Y a todos los egipcios, que murieron todos los primogénitos. La pregunta sería, ¿y de los hebreos quién murió de los primogénitos? Todos. En otras palabras, cuando nosotros vemos la muerte de los primogénitos, no es solamente ver sobre el hecho de lo que son los egipcios, el faraón, los animales. No, murieron todos los primogénitos, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque en Egipto, de una manera efectiva, el ángel de la muerte, pero en Israel, bajo un sustituto. Y entonces, para que no muera mi hijo primogénito, para que él no muera, entonces tiene que haber un sustituto. ¿Y cuál es? Muerte y resurrección. Alguien que es sustituto. Ahora, esto tiene que ver con un partido, por ejemplo, de fútbol, cualquiera de los deportes. Pero ¿quién es un sustituto? Que en este caso no sería así para nosotros. Pero hablando de un ejemplo natural, sería un sustituto, sería alguien, un jugador, cualquiera que sea el deporte, y de pronto se lesionó, está cansado, hay que hacer un cambio, y entonces sales tú, te vas a la banca y yo entro. En el caso del Señor no sería así para nosotros, y no es así, como diciendo, salte
y entonces yo tomo tu carga. Escuche, el Señor entrará dentro de nosotros y entonces Él hará, pero dentro de nosotros, es decir, nosotros no vamos a la banca, Él sustituye, Él no sustituye, pero nunca lo va a hacer fuera de nosotros. Y entonces ahí es donde nos identificamos, Dios en medio de nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Y entonces la identificación con el Hijo, la conformación con el Hijo en el hecho de lo que es todo lo que padezco, no lo tengo que llevar yo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y toda mi vida está bajo lo que es, yo no he hecho nada. Oye, pero qué bien, mira que has fundado 4 iglesias, 1000 iglesias. No, yo no he hecho nada. No es que si tú oraste y sanó el enfermo. No, yo no he hecho nada. El que está en mí. Y para llegar a ese punto, se requiere que podamos mirar sobre la parte de la supereminente grandeza de su poder. Ahora, ve el sustituto aquí, en el establecimiento de la Pascua. Y la pregunta es, ¿por qué celebrar año tras año la muerte de un cordero? Los estaba identificando con algo, la muerte y la resurrección. ¿Pero para qué? Alguno diría, pues para tener la vida eterna. Amén, amén. Pero sería solamente una parte esencial, sería como abrir el paso, pero lo que sigue, ¿por qué? Vea lo que dice el capítulo 12, y aquí en el verso 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. ¿Y por qué eso? Pues porque van a morir todos los primogénitos, y si ustedes quieren que sus hijos no mueran, entonces necesitan un sustituto. Hay que derramar la sangre, que alguien muera para que ustedes puedan vivir. Y entonces en el hecho de que alguien experimente la muerte y la resurrección, lo pone en un lugar distinto. ¿Por qué? Verso que sigue, voy a leer ahora el verso número 9 avanzando. Ninguna cosa comeréis, verso 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la primera vez que se instituye la muerte de un cordero. ¿Para qué? Bueno, verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses, guerra espiritual, de Egipto, yo Jehová, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 21, avanzamos. Verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. A partir de ahí, mis hermanos, en el verso 29 en adelante, el cumplimiento literal, de una manera efectiva, el Señor trayendo lo que es, mis hermanos, la muerte. Y vean cómo nosotros encontramos
Verso 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautiverio que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y que encontramos de una manera efectiva. Capítulo 13, verso 1, la consagración de todos los primogénitos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque para que nosotros podamos mirar y tener una visión de la grandeza, la supereminente grandeza de su poder, necesitamos estar en otro terreno, necesitamos estar en un terreno diferente, y es un terreno que tiene que ver con resurrección, el poder de la resurrección. ¿Por qué? Capítulo 13, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel. Y vean ahora, mis hermanos, verso 17. Verso 17. La pregunta: ¿y por qué? Por una cosa, mis hermanos, el propósito. ¿Y cuál era el propósito? La visión. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era esto: que apareciera, que ellos pudieran ver. El propósito de que ellos pudieran recordar año tras año la muerte de un cordero, identificarse con la muerte y la resurrección, era por un solo propósito: para que se abran los ojos, para que ellos pudieran ver, para que ellos pudieran tener, mis hermanos, visión, para que ellos pudieran verle obrar, para que ellos pudieran ver la supereminente grandeza de su poder. Verso 17, mucha atención. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí en vosotros. Y partieron de Sucop y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y verso 21, a partir de ahí la visión. A partir de ahí, vean ¿qué dice? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que tuvieran una visión, a fin de que no estuvieran en la oscuridad, a fin de que ellos pudieran tener una visión. Vea cómo dice: a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Y cómo andar de noche si no es a través de la luz? ¿Y cómo andar en todo lo que es el andar si no es a través de verle a Él? Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Ese es el propósito. Le voy a decir cómo lo dijo Jesús. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 9, para que el Señor se pudiera mostrar no en su humanidad, sino en su divinidad. Entonces, ahora vamos a un terreno más conocido, el Nuevo Testamento, y ahora hablando del Señor Jesucristo. Y vea cómo es necesario que nosotros podamos valorar en este momento solamente el fundamento de lo que es muerte y resurrección. ¿Por qué? Para poder verle, para poder valorar. Si no has muerto, si no tienes la identificación con lo que es la muerte de Cristo y no andas en novedad de vida, esto no es para ti, hermano. Te quedarás salvo, siempre salvo, quizás en una salvación, pero no alcanzarás esa fe que nos lleva a verle actuar en la supereminente grandeza de su poder. Y entonces, escuchen esta palabra: todo será natural. Tu visión dentro de lo que es esto que tiene que ver con el Señor, todo será natural, no espiritual. Ahora, vean Lucas, en su capítulo 9, esto no sabe cómo me ha bendecido, la transfiguración. El único evento que el Señor, hablando de la intimidad, escuchen, el único evento y el único momento que el Señor
los invitó a una intimidad con el Padre fue esta, ni una más. Siempre se apartaba, siempre él de mañana. Y cuando nosotros vemos la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, una de las características es el que él tenía una comunión con su Padre, se apartaba, iba a orar. Este es el único evento que llama a tres y los invita a un momento de mucha comunión. ¿Y cuál era el propósito de ellos? De eso era en ese momento mostrar su gloria, la supereminente grandeza de su poder. No ver al Dios carne, no ver al hijo de José, al hijo de María, al carpintero. Era ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y vean lo que dice Lucas capítulo 9. Es el único que lo relata, Lucas. Lo dice diferente a Marcos y Mateo, aunque Marcos dice algo muy, muy especial, que lo vamos a considerar. Pero vean aquí, en el capítulo 9, verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, ¿de qué? De la Pascua, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mire, tengo subrayado, y entre tanto que oraba, gloria. Escuchen lo que voy a decir. Al final encontraremos el énfasis de lo que es la iglesia en Éfeso. Oración. Por esta causa doblo mis rodillas. O lo que ya leímos, no ceso de dar gracia en mis oraciones. Me acuerdo de ustedes y orar. Porque a través de la oración es que esto es recibido. Entonces, si tienes una doctrina que te quite lo que es la oración, es una falsa doctrina. Y entonces vea lo que dice aquí el verso 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y el único registro que dice Lucas es el único que vas a encontrar que hablaban. Verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su muerte. Me voy. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fue el único que habló de la muerte, pero era la base, la muerte y la resurrección para poder verle a Él. La única manera de nosotros verle a Él es estar en un campo de resurrección, es estar en el lado de la resurrección, es haber experimentado la muerte a nuestra humanidad, la muerte a nuestra carnalidad, la muerte a nuestros deseos y entrar en una novedad de vida. Es decir, sin la vida de Cristo nunca nosotros podemos estar en el camino de la resurrección, nunca. Marcos dice algo interesante. Marcos 9:9, hablando del mismo evento, y con eso termino el número 1. Marcos capítulo 9, verso 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen que lo habían visto. ¿Y cómo lo habían visto? En su gloria. ¿Cómo lo habían visto? En su magnificencia. ¿Cómo lo habían visto? En la supereminente grandeza de su poder. Así lo habían visto. Pero vean la instrucción. ¿Y cuál era la instrucción? Sino cuando el Hijo del Hombre hubiere resucitado de los muertos. La resurrección, la operación del poder de la fuerza, la operación la cual operó en Cristo resucitando de los muertos, es el fundamento para que nosotros estemos en otro lugar. Lamentablemente ahora hablo de ceguera, porque, bueno, un pueblo que fue llamado, y ya no me da tiempo, pero si alguien pudiera seguirle paso a esta palabra, le invitaría a que leyera el capítulo 3 de 2 a los Corintios, y usted encontraría cómo el pueblo de Dios, bueno, en este caso Pablo, 2 a los Corintios 3, lo puede anotar por un apartado, y usted encontraría que el problema del liderazgo de Moisés y el de Pablo era el mismo, no veían. El problema de Moisés es de que tuvo que poner un velo. Pero porque el velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y entonces podrán ver, y Pablo identifica y dice, como Moisés, también en este tiempo la iglesia de Corinto, en este caso. Y estaba diciendo, el problema es lo mismo, no ven. El problema es el mismo, la ceguera. Ahora, aquí es donde podemos ver, número 2. ¿Cuánto yo anhelo, mis hermanos, que ustedes pudieran ser apercibidos de esto? ¿Por qué?
Porque ¿cómo quitar la visión espiritual y cómo no estar en el terreno, mis hermanos, de lo que es la resurrección? Y es una palabra muy, muy fea. Éxodo capítulo 15, verso 22, siguiendo el curso de lo que el Señor quiso hacer en el pueblo de Dios, mostrarles, es decir, identifíquense con la resurrección para que ustedes puedan ser alumbrados y puedan ver. ¿Sabe una cosa? El pueblo nunca pudo ver la súper eminente grandeza del poder de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si vieron agua salir de una peña, ¿cómo dices eso? ¿Cómo no? Si ellos sí vieron la profundidad en seco del Mar Rojo. ¿Cómo no? Si vieron que llovieron codornices, ¿cómo estás diciendo? Mis hermanos, ellos vieron todo lo natural. Y este es el peligro. Para que alguien pueda entender cómo andar en el terreno, no de la resurrección, sino en el terreno natural, que ahora son en un contraste. El terreno de la resurrección es para verle a Él, identificarse con la muerte y la resurrección, la vida de Cristo. Pero, ¿cómo nosotros podemos diferenciar de lo que es un terreno natural a un terreno espiritual? Escuche, es cómo me afectan a mí todas las circunstancias. Haga la pregunta, ¿cómo me afecta a mí esta circunstancia? Y entonces estamos hablando de la vida diaria, y cuando hablamos de la vida diaria y cuando me afecta a mí, tengo una visión completamente natural. En el momento cuando nosotros estemos aquí, en este andar, y andemos no por el camino de la resurrección, sino en el camino de lo que es lo natural, todo me afecta, todo. Mi familia, mi matrimonio no va bien, mi salud no va bien, el ministerio no va bien, las finanzas no van bien, la iglesia no va bien. Y cuando uno se centra en todo eso, está en un camino natural. Nunca podrá mirar, nunca podrá estar en la novedad, porque anda de una manera natural. Y entonces todas las circunstancias le pueden nosotros ver, mis hermanos, que toda esta circunstancia tiene que ver con algo, me está afectando tanto, naturalmente. La única manera más práctica que yo puedo decirle a usted es que puede definir el terreno de lo natural, y es cómo me afecta a mí. Vean Éxodo capítulo 2, 15, verso 22, bien rápido. 15, 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y subieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vea la circunstancia. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo: no tengo agua, dame agua. Le afectaron, le afectaba todo. Y esta es la señal más, mis hermanos, que le puedo decir, que aquí no solamente es la parte de que me afecta, y es la razón por la cual muchos se van del Señor, no de la iglesia. ¿Y por qué se van del Señor y no de la iglesia? Es porque no se arregló lo que yo quería. Es que a mí me dijeron que si yo me acercaba a Dios, me iba a ir bien. Desde entonces yo tengo una convicción, les he dicho, ¿verdad?, que para mí ha cambiado la parte que a la gente buena le va bien. No. A Job no le fue bien, y a la gente buena no siempre le va bien, pero siempre alcanza el propósito de Dios. Entonces imagínense proveer una enseñanza y una visión que tenga que ver con todo lo natural, una visión que tenga que ver con lo que es todo en el campo, no de la resurrección, es decir, de otra vida, sino en la parte de lo que es lo natural. Hermanos, esa es la tragedia, eso es lo que esa es la plaga espiritual en este tiempo. Están cayendo 1000 y 10,000 a la diestra. Pero aquí el punto es que no llegue a ti, y el punto es que no llegue a mí. Entonces es una palabra que envuelve bastante. ¿Por qué? Porque con esta palabra no pretendemos tener una mega. Dios conceda que nos dé una mega, pero es una palabra que trae sobre nosotros así sobriedad, y nos deja ver es
¿Cómo es la parte espiritual? Y la parte espiritual es, si yo camino sobre la natural, y es que Dios está comprometido y me debe hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y si esto en lo natural no me va bien, entonces empieza la murmuración, pero ahí no para. ¿Qué sigue? Sigue un evento. Capítulo 17, ya no leo más de aquí, pero vayan a Éxodo 17. Una visión que se centre solamente en lo natural. Escuche, lo natural es de este mundo, lo natural es de este siglo. Si usted quiere hacer del cielo la tierra, allá usted, pero así no es. Porque aquí encontramos, vea, capítulo 17, verso 2, para ir al punto, 17:2, y altercó. Ya, esa palabra. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios o a Jehová? ¿Y sabe qué produjo esto? Incredulidad. ¿Dónde lo veo? Vaya a Números, ya no leí todo, pero ese es todo el evento que se desarrolla. Es primeramente, están en un terreno completamente natural. No tengo agua y quiero comida. Oye, sáname. En un terreno natural es porque sigues viviendo tú y te afecta, pero un terreno espiritual o el de la resurrección, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces, ¿qué de mí? Nada. Oye, tú no cuentas. Todavía se levanta, ¿verdad? Pero el propósito es caminar en el terreno de lo que es la resurrección. Y la resurrección tiene que ver con una novedad, la vida en Cristo. Y entonces ahora vea que esto no paró solamente aquí, sino hasta dónde llegó el hombre más paciente de todos los que hayan existido en la tierra, Moisés. Y aquí es donde yo digo, si me comparo con eso, no, nada que ver, mis hermanos. ¿Por qué? Sí, que no había un hombre más paciente, ¿verdad?, que Moisés. Y que no había, de todos los hombres que había sobre la tierra, era muy manso Moisés. Y vean, el hombre más manso del mundo que se ha levantado sobre la tierra. Números capítulo 20. Esto sería una buena clase para liderazgo también. Pero vean, hijitos preciosos, adolescentes, jóvenes, si ustedes están esperando que todo lo natural les caiga así, pum, 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 espera tu vida. Ese es andar en el campo natural. Esto se trata de algo diferente, es la vida en Cristo. Pero es que tú no sabes las circunstancias mías, ni tú las mías, pero todas circunstancias adversas y todo lo que tenga que ver con una visión natural, o sea, aquí en la tierra y mía, no da paso a lo que es una vida de resurrección. No pasa al campo de lo que es la supereminente grandeza de su poder y cómo operó en Cristo resucitando de los muertos. Ahora, para terminar, el número 2, que estamos en la parte de la ceguera. ¿Y qué es lo que trae la ceguera? La incredulidad, y aquí lo vamos a ver. Porque primero es estar en lo natural, y en lo natural, si no, el Señor no satisface aquí en lo natural todo lo que yo necesito, entonces entra la murmuración hacia el Señor y después entra la incredulidad. Y la incredulidad te va a robar. La incredulidad ciega el entendimiento. La incredulidad es operación satánica. La incredulidad, mis hermanos, es un principado, es una potestad. No estoy echando fuera ningún demonio, solamente lo voy a llevar a las escrituras y que usted pueda ver cómo el Dios de este siglo trabaja sobre lo que es. No crean. ¿Y cómo lo hace? Cierra la visión. Nos quita la visión espiritual y nos pone en la visión natural. Eso es lo que va a hacer el enemigo en este tiempo. Lo ha hecho a través de toda la historia. Y entonces vean Números en su capítulo 20 y dice el verso 8. Toma la vara y reúneme la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad. Era lo que tenía que hacer. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara y delante de Jehová como le había mandado. Hasta aquí todo va bien. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Y considera esa expresión: ¿os hemos de
hacer salir aguas de esta peña? ¿Acaso ustedes creen que puede salir agua de esta peña? Era lo que estaba diciendo. ¿Ustedes creen que puede salir agua de esa? Incredulidad. Y eso le costó. ¿Y qué le costó? Al hombre más manso que haya existido en toda la tierra. No entras. Ahora consuélese en esto. Porque, y para esto, ¿quién es suficiente? Ni uno. Yo digo personalmente, ni uno solo. No hay justo ni aun uno. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues nos lleva a solamente una cosa. ¿Y de qué serviría entrar a la tierra prometida y no ver al Señor? Y en el caso de Moisés, no entra. Está bien, Señor, no entro. Pero como diciendo, pero ahí no está el punto, Moisés. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y en la transfiguración ahí vio la gloria del Señor Moisés. Muerto no, Dios de vivos. Viendo la gloria del Señor. Pero aquí el pueblo fue limitado. Termino diciendo el principio que encontramos en 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Este es el peligro más grande de la visión, mis hermanos. Si usted está escuchando una voz que dice que es espiritual, usted está expuesto a una enseñanza que le lleve completamente a relacionar a Dios con todo lo que es natural, está en el terreno equivocado. Será un creyente, sí, porque hay creyentes naturales y hay creyente espiritual, pero el natural, vea lo que dice, y ya lo recordaron algunos. 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural nunca podrá tener visión espiritual. El hombre natural nunca podrá ver la supereminente grandeza de su poder. Y entonces, ¿qué vieron ellos? Ya no fui al verso, pero ustedes espero que lo conozcan. Deuteronomio 29, del 1 al 4. Las grandes señales que vieron vuestros ojos. Pero hasta hoy el Señor no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón que entienda. ¿Por qué? Porque el hombre ve naturalmente. La iglesia del Señor está viendo naturalmente y no espiritualmente. ¿Por qué? Por una sola cosa: anda en el terreno equivocado, anda en el terreno de lo natural. Y todo me afecta, todas las circunstancias me afectan. No puedo vivir con una enfermedad, no puedo vivir con un matrimonio disfuncional, no puedo vivir con una familia disfuncional, no puedo vivir con una iglesia, no puedo vivir, y queja y incredulidad. En ese terreno el Señor dirá: está bien. Pero cuando alguien bajo las mismas circunstancias dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, no me limita nada, no es mi vida, es la vida de Él, y genuinamente, entonces estás en el camino de ver la supereminente grandeza de su poder. Porque ¿quién es el que ve? El que resucitó. Pero no es sustituto metiéndote a la banca y el otro jugando. No, en este caso se mete en nosotros y entonces Él lo hace en nosotros, y entonces somos participantes de todo lo que Él hace, participantes de todo lo que Él ve, de todo lo que Él escucha. Y entonces empieza el evangelio, es conformarse a la imagen de Cristo, ser conformados a la imagen del Hijo, ser conformados al carácter de Cristo dentro de nosotros. Nació y ha crecido y sigue creciendo, y el sustituto está dentro de mí. Pero no vivo yo. Pero si todavía todavía comes y todavía te enfermas, todavía, pero hay alguien que vive en mí, Cristo, el evangelio eterno, Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Número 3, conflicto espiritual. El número 3 tiene que ver con lo que es la cuestión de lo que es la visión. Siempre será un combate, mis hermanos, siempre será una lucha. Y aquí entran poderes. Aquí es donde es la batalla más fuerte. Un demonio, una liberación. Sí. Me gusta cómo lo decía el hermano que entraba a las prisiones de aquí. Eso fue al inicio del ministerio. Yo dándole mi experiencia, me estoy regresando 20 años. Fíjate que Dios me usó para sacarle un demonio a una persona.
Sí, y eso es fantástico. Y me acuerdo que con esa sobriedad me dijo, mira, yo voy a un lugar donde hay de todos colores y de todos sabores. Ministraba en la cárcel. Y me dijo, y el que busca halla, me dijo así. Dice el principio, el que busca halla. Como diciendo, búscale ahí. Y vas a... El avispero se va. No. Y desde entonces otra vez entretenidos, ¿verdad? En la guerra espiritual entretenidos en la parte. Y acá está el boquetote. Por acá se nos está yendo todo. Principados y potestades. Y por eso la oración y por eso la armadura. Por cuestión de lo que es la visión, nada más. Todo lo que implica la visión. Ahora, ¿cómo sé? ¿Cómo lo sabemos? Según a los Corintios, capítulo 4. Esto es el número 3 y terminamos. Hablar de la visión espiritual, mis hermanos, tiene que estar en el campo de la resurrección, número 1. Número 2, vas a perder la visión si te enfocas en el terreno natural. Y número 3, la visión implica guerra espiritual. Guerra espiritual. Por eso Dios nos ampare. Y por eso poder llegar al punto de, Señor, ayúdanos. Según a los Corintios capítulo 4. Y dice, del verso 1 en adelante. Según a los Corintios 4. Déjeme más bien leer del verso 3 para ir al punto y ahorrar tiempo. Y dice, verso 3, según a los Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Voy a definir el Dios de este siglo, porque parece ser que, ¿cuál siglo? ¿Del 20, el 21, 19? Pero cuando nosotros vemos la aparición y la rebelión satánica, mis hermanos, ¿y cuál era el propósito? Que no conozcan el evangelio. Por eso la evangelización siempre será conflicto espiritual. Por eso hablar de lo que es la visión espiritual siempre implica a los que estamos bajo esa perspectiva y bajo esa predicación, siempre va a implicar la necesidad de oren, mis hermanos, hay que orar. En otras palabras, si usted no está orando en la casa y en la iglesia, en lo que es lo que Dios nos ha llamado a orar como iglesia, mis hermanos, me temo que estemos acá en el terreno espiritual. No, me equivoqué. Que estemos no en el terreno de la resurrección, sino que estemos aquí en lo que, en lo natural. Pero aún orando en lo natural, yo quiero esto, yo quiero lo otro. En lo natural, y mira, Señor, tú dijiste que me ibas a dar, y yo te vengo, y yo reclamo, y yo digo esto. Pero la oración, en lo que tiene que ver el Dios de este siglo, ¿sabe desde cuándo apareció el Dios de este siglo? En el momento cuando Dios, escuchen, cuando el Señor definió, estableció, y entonces dio lugar a lo que es la creación de Dios, hablando acerca del principio de toda creación. ¿Cuál es? ¿Los cielos, los árboles? ¿Cuál es? ¿De qué estás hablando? Cuando hablamos acerca de la creación de Dios, nos estamos refiriendo al Hijo. Y en el momento cuando empieza todo lo creado, pudiera poder decirle la eternidad, pero luego empieza el principio. Y en el principio da paso a lo que es el tiempo y a la creación. Cuando usted escuche principio, estamos hablando de el alfa y el omega. Estamos hablando del principio y el fin. Estamos hablando de lo que es en el establecimiento de la eternidad. Dios en su plan puso un tiempo. Y en ese tiempo empieza la creación. ¿Y cuál creación? La primera de todas, la creación de Dios. ¿Y qué es la creación de Dios? Lo dice bien claro, Apocalipsis 3, verso 14, dice la creación, el principio de la creación de Dios. En otras palabras, en el momento, mis hermanos, cuando Dios da lugar a su Hijo Jesucristo,
En ese momento empieza el principio y el Dios de este siglo desde entonces, mis hermanos. Pero, ¿cuál es? Juan capítulo 8. Ponga ahí un separador, por favor. Juan capítulo 8. Conflicto espiritual y la necesidad de orar. Mis hermanos, requerimos de la oración. Y vea lo que dice Juan capítulo 8. Y dice: mis hermanos que están recibiendo el Evangelio, que hace un mes, un año han estado recibiendo el Evangelio, o aquellos que algún día estuvieron y ya no están, les quiero anunciar algo. Hay un combate, una fuerza espiritual muy fuerte en tu vida. Hay alguien muy interesado en tu vida. Que no se muestre la luz, que no veas a Cristo, que andes en lo natural. Juan capítulo 8, el Dios de este siglo, vamos a definirlo. Juan capítulo 8 y dice el verso 14: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, nunca en el principio, porque el principio le pertenece solamente al Señor. Pero aquí es desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A partir de ahí, mis hermanos, la obra satánica para una cosa, y es que el Evangelio no resplandezca. Vuelvan por favor a 2 Corintios. Me estoy acercando al final, en la parte práctica de lo que Dios nos pide. Y aquí 2 Corintios capítulo 4, y dice el verso 4, solamente leerlo hasta el final. Dice: el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, incredulidad, para que no le resplandezca la visión, la luz. Y podemos verla desde la antorcha, desde la columna de fuego. Dice: para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. En otras palabras, se puede recibir al siervo sufriente, se puede recibir a menospreciado. No hay parecer en él ni hermosura, pero hablar de la gloria de Cristo es hablar de la supereminente grandeza de su poder, y que está puesto sentado en los lugares celestiales a la diestra, lo más alto que hay. Y verlo ahí y vea el cual es la imagen de Dios. Para eso termino y vaya conmigo a la parte práctica. Efesios en su capítulo 6. Somos transformados de gloria en gloria, pero viendo la imagen de Cristo. En otras palabras, vea el impacto que tiene el Evangelio en el hecho de que es Cristo en nosotros la esperanza de vida. Y si Él se está formando dentro de nosotros, si Él es el sustituto dentro del que está jugando, si Él es el que está dentro de mí y me está llevando en todo lo que es este andar, entonces ese que murió y resucitó en mí, entonces ahora, ¿sabe una cosa? Lo que está haciendo es conformarme a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el punto. Que no te parezcas a Cristo, que no sea formada la imagen, que no lo veas, porque somos transformados en la misma imagen, en lo que vemos. Ya no lo leí, pero si ustedes leen lo que les pedí, 2 Corintios capítulo 3, se encontrará en el final, que es el verso 18, dice: somos transformados en la misma imagen de su gloria. Como en un espejo lo estamos viendo. ¿Y qué estamos viendo? No estamos viendo a Neftalí, no estamos viendo a Carl, no estamos viendo a un personaje, no estamos viendo a Raúl Arce, no estamos viendo a nadie. ¿A quién estamos viendo? A Cristo Jesús. Aquí estamos viendo al Señor, y cuando vemos al Señor estamos siendo transformados a la misma imagen, el carácter de Cristo. El Evangelio definido, mis hermanos, bajo una claridad en la cual nosotros podamos ver la estrategia satánica. ¿Qué tenemos que hacer? Capítulo 3, verso 14.
Me gustaría que solamente consideraran que mientras que en el verso 1, que fue con lo que empezamos, perdón, en el capítulo 1, del verso 15 en adelante, que fue lo que empezamos, es una oración para que el Señor se pueda revelar. Y aquí es una oración ¿para qué? Para que podamos vivirlo como cuerpo de Cristo. Es la parte vivencial, que se manifieste la vida de resurrección, que se manifieste la nueva vida, que se manifieste el Señor en nuestras vidas. Y vea cómo lo dice otra vez, la necesidad de la oración. Efesios capítulo 3 verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Orar. Otra vez va a orar, pero ahora vea la petición: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé igual. Pero ¿a qué nos va a dar? No revelación en el conocimiento de Él, porque ya nos la dio. Ahora, ¿cuál es la oración? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo. Primero lo veo y luego vive en mí. Primero se revela en el poder de su resurrección, pero ahora vive en mí, habita en mí, y que sea fortalecido, que crezca. Esa es la parte vivencial. Ese es cuando ya es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Y es lo natural. ¿Qué es eso, lo natural? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero el que anda en novedad de vida y que ya habita Cristo, es decir, si usted ve las dos oraciones, una es para revelación y la otra es para que se viva Cristo en nosotros. Y dice el verso 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, escuche, con todos los santos. Está bien la obra individual de cada uno de nosotros, yo lo veo, amén, pero ahora la importancia del cuerpo de Cristo. Porque primero se revela conmigo, pero ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y andamos en la vida de Cristo, en novedad de vida, en el campo, en el terreno de la resurrección. Entonces, aquí está el cuerpo de Cristo. Y cuando veo el cuerpo de Cristo, entonces esto es no individual, colectivo. ¿Y qué encuentro, mis hermanos? Ahora sí, ¿qué vamos a ver y qué vamos a comprender? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, la supereminente grandeza. Y está hablando acerca de todo lo que, todo lo envuelve Él. No hay fuera de Él nada. ¿Qué vemos? Vemos a Cristo. ¿Qué predicamos? Predicamos a Cristo. Y entonces vea, verso 19: y de conocer el amor de Dios que excede, supereminente, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Capítulo 6, con eso terminamos. Poderes espirituales. Este es un conflicto espiritual. Verso 12, 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha. Pero ¿cuál es la lucha? Que no le resplandezca la luz del Evangelio, que no tengan la visión en el Señor, que no tengan una visión espiritual, sino que tengan una visión natural, aquí, y todo es aquí, y la vida se gasta aquí, y todo lo que estamos dando es para que sea aquí. Y para eso, mis hermanos, después de todo lo que es la armadura, verso 18, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo esto que hemos predicado, el misterio del Evangelio.
Todo esto requiere oración. Todo esto no es de estudios teológicos, no es de entrar en una universidad teológica, que nos haría mucho bien. Pero esto se trata, mis hermanos, de entrar en una profundidad con el Señor y decirle: Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Si me permite un último verso. Hechos, capítulo 26, el resumen. Hechos 26. Invito a mis hermanos de la alabanza que vengan. Hechos capítulo 26. Resurrección para luz. Resurrección, mis hermanos, para lo que es vida. Vean, con eso terminamos. Y dice el libro de los Hechos en su capítulo 26, verso 19. Voy a esperar que todos lo tengan. Sí, no se distraigan, por favor. Y vean, resurrección para ver la supereminente grandeza de su poder. Esto nos llevaría, mis hermanos, a una cosa. Ya no vivimos nuestra vida, es la vida de Cristo. Ahora sí, vean lo que dice el verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. En otras palabras, desde el principio hasta el final, fiel al testimonio, fiel a la palabra. Pero vean qué recibió él, verso 23, el resumen: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Y para qué? Así como año tras año matar el cordero para que el pueblo tuviera luz, así como entrar en la profundidad del mar Rojo para que el pueblo pudiera tener luz y poder vivir una vida de resurrección. Ahora vea el principio. Así como estaban hablando en el monte de la transfiguración: oye, ya va a morir Jesús, oye, este va a morir, y el Señor se muestra a sus vidas. De la misma manera, vean el principio. Nunca podremos nosotros predicar el evangelio de esta manera, bajo una visión que es verle a Él, si nosotros andamos en el camino natural. Necesitamos andar en el camino de la resurrección. ¿Cuál es ese? No vivo yo, vive Cristo en mí. Me identifico con la muerte y con la resurrección. Si ustedes ven el verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oremos al Señor. Señor, delante de tu presencia es que estamos, reconociendo que fuera de ti nada podemos hacer, reconociendo tu gracia y tu dádiva, y reconociendo, Señor, de la motivación espiritual que nos das para seguir en este andar. Agradecidos completamente que nos enseñes a discernir lo que es tu evangelio. Y agradecidos, Señor, porque nos has dado las herramientas y nos has mostrado en tu palabra qué es lo que hemos de hacer. Señor, decidimos entre el camino natural o el camino o el terreno de la resurrección. Y Señor, nuestra oración es de que tú sigas obrando en nuestras vidas, porque esto se trata de ti, no es cuestión de nosotros, es cuestión tuya, Señor. Se trata de tu obra, y para eso es que nos encomendamos, pidiéndote que tú nos des sabiduría y pidiéndote que tú traigas sobre nosotros,
Señor, entendimiento en lo que es el Evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Te pido, Señor, que todos aquellos que en lo natural estamos pasando por circunstancias, Señor, que nos gobierne la resurrección, que nos identifiquemos en la muerte y en la resurrección, que podamos decir: cada día muero. Señor, esta es nuestra oración. No queda más que encomendarnos a ti, saber que tú has ganado, sabiendo que la victoria está en ti y que, Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra esa roca en la cual está sentada la iglesia, en la cual está parada la iglesia, Señor. Y que en medio de este combate espiritual, de lo que tiene que ver, Señor, el Evangelio eterno para toda la humanidad, te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo claridad y que tú, Señor, sigas obrando, Señor, a favor de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que así lo haces y nosotros nos encomendamos a ti. Mi oración, Señor, es que todos los que están bajo este techo, pero especialmente todos aquellos que has puesto hambre, los que has puesto inquietud en sus corazones y que están hambrientos de tu palabra, Señor, al igual que el que te habla, tú derrames el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Mi oración, Señor, en una identificación muy ínfima, Señor, con el apóstol Pablo, Señor, es de que tú traigas sobre nosotros, Señor, que tú nos des el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.